Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién vive esta noche, hermanos? Muy bien, por eso estamos aquí. Así de que en esta hermosa hora vamos entonces a continuar hablando del tema que hemos venido viendo acerca de Apocalipsis capítulo 17 y sus versos. Hemos venido viendo el capítulo 17 y el verso 10 y ha sido tan importante todos los descubrimientos de nuestro hermano apóstol a través de las leyendas, porque son leyendas, pero a la vez se está refiriendo de lo que Juan habló al respecto de los reyes o de los montes. Por esa es la razón, hermano, que venimos viendo y ha sido muy interesante. Así de que en esta hermosa hora no queremos cansarles, sino que vamos a dar lectura todo el trabajo ya realizado por nuestro hermano apóstol, esperando que usted ponga atención y oído a lo que vamos a dictar. Hemos hablado de varias cosas y hemos mostrado todos los dibujitos que nuestro hermano ha hecho. ¿Para qué? Para ayudarnos, para darnos cuenta de qué se está refiriendo el libro de Apocalipsis. Por eso vamos entonces a dar lectura, y para que nos demos cuenta que no todas las comunidades que se reúnen y hablan de Dios no es del Señor. Por eso venimos viendo esto. Hemos dejado en el libro de Mateo capítulo 24 y el verso 5. Cuando habla al respecto de Constantino, es cierto, la palabra dice: yo soy el Cristo, o cristiano, y engañará a mucha gente, según Mateo 24:5. Pero ¿de qué se está refiriendo esta escritura? Hemos dicho que se está refiriendo de Constantino. También el libro de Mateo capítulo 13 y verso 27 y el verso 28, hermano, de Constantino está escrito la escritura que dice: ¿dónde ha salido la cizaña? Solo escuche, hermano. Yo solo voy a dar lectura ya a estos trabajos hechos por nuestro hermano apóstol, y pongamos atención. Capítulo 13 de Mateo y versos 27 y 28 dice: ¿dónde ha salido la cizaña? El dueño dijo: un enemigo ha hecho esto. Luego, el libro de Juan capítulo 10 y verso 12 también habla o relata o señala, hermano, a Constantino, o de Constantino está escrito la escritura que dice: el que trabaja solamente por la paga o porque la pagan, cuando ve venir al lobo, deja a las ovejas y huye de ellos, y se unirá con el lobo porque no es el pastor, y que las ovejas o cristianos no son de él. Y el lobo ataca a las ovejas, o hará la guerra sobre las ovejas, o sobre las ovejas o cristianos, y las dispersa en todas las direcciones. ¿Está poniendo atención? Qué interesante, pues, ¿verdad? Estas escrituras. Si no se nos explica de estos, hermanos, ¿cómo podemos nosotros señalar algo o de qué se está refiriendo? Pero todo esto está señalando a un hombre malvado, a un hombre engañador llamado Constantino, que cambió la gloria de Dios por glorias paganas. Por eso, hermano, estamos dando a saber estas escrituras. Qué importante. Juan capítulo 10 y el verso 10 dice, también señala a Constantino y dice: el ladrón viene o vendrá solamente para robar y matar y destruir. ¿De quién se está refiriendo cuando la escritura dice el ladrón o el diablo viene? Se está refiriendo de un hombre, de un emperador.
¿Y de quién emperador se está refiriendo? De Constantino, porque Constantino fue el que dio la caída a la iglesia cristiana primitiva. Por eso, hermano, oigamos bien, dice Juan 10:10, dice: el ladrón viene o vendrá solamente para robar, matar y destruir. ¿De quién se refiere cuando dice la escritura de un hombre malvado, de un hombre engañador? ¿Y quién es engañador? Constantino. Ya hemos hablado por varios tiempos. También el libro de Marcos capítulo 4 y el verso 15, hermanos, también de Constantino está escrito la escritura que dice de los cristianos. Y dice: ay, quienes son como la semilla que cae en camino, oyen el mensaje, pero después de oírlo viene Satanás y les quita el mensaje, sembrada en su corazón. ¿De qué se está refiriendo esta escritura? De Constantino. De él está señalando el libro de Marcos capítulo 4 y el verso 15 que hemos leído. También, hermano, de Constantino está escrito esta escritura que dice: en cuanto a ese malvado, vendrá con la ayuda de Satanás, y vendrá con mucho poder y con señales y milagros falsos, y usará toda clase de doctrinas para engañar a los que están predestinados a la condenación, porque no quieren aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. Por eso, Dios deje que el hombre del error engañe para que crean en la mentira, el que les llevará en la condenación. ¿Está escuchando eso? Qué importante. ¿De qué se está refiriendo? ¿O de quién se está refiriendo estas escrituras? De Constantino. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y verso 9 al verso 11. También, amados hermanos, de Constantino está escrito la escritura que dice, que encontramos en el libro del profeta Daniel capítulo 11 y verso 28. Dice: el rey del norte regresará a su país con todas las riquezas capturadas en las guerras o en la guerra, y entonces se pondrá en contra de la santa alianza de Dios, y al llevar a cabo a sus planes, se volverá a su tierra. Según Daniel capítulo 11 y verso 28. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Necesitamos una explicación de ella. Necesitamos una aclaración de esta escritura del profeta Daniel capítulo 11 y verso 28. Porque dice, hermanos amados, el rey del norte regresará a su país con todas las riquezas capturadas en la guerra, y entonces se pondrá en contra de la santa alianza de Dios, y al llevar a cabo a sus planes, se volverá a su tierra. Santo Dios, queremos saber de qué se está refiriendo el profeta Daniel cuando él hablaba de esta manera en su era profética. Pero bendito sea el nombre de Jesús, que en nuestro tiempo tenemos a alguien quien nos da una aclaración de esta escritura, porque es importante. No podemos hablar ni explicar nada de algo si no hemos entendido ni sabemos de qué se está refiriendo. Pero en nuestra vida nos estamos dando cuenta de muchas cosas de los que los profetas hablaron en su era profética. Esta noche, hermano, vamos a tener la dicha de la aclaración de este verso
de Daniel cuando dice: el rey del norte regresará a su país con todas las riquezas que ha capturado en la guerra, y entonces se pondrá en contra de la santa alianza de Dios. Y ahora, ¿quién es el que estuvo en contra de la alianza de Dios? Constantino. Constantino fue el hombre malvado, y al llevar a cabo, dice, sus planes, se volverá a su tierra. Ahora, en esta escritura necesitamos, por supuesto, una aclaración. Y por eso nuestro hermano apóstol, con esta preocupación, nos da una aclaración y nos dice: ahora en este caso quiere decir que Constantino, o se trata de Constantino, o se refiere de Constantino. Su trono está en la Gran Bretaña, España, y se marchó en Roma, o a Roma, con sus legiones de ejércitos. Por supuesto, ya sabemos que es el rey Constantino, o el emperador Constantino. Se marchó a Roma con sus legiones de ejércitos para atacar al rey de Roma. El rey de Roma, Magencia. Pero antes de ser el encuentro con su rival Magencia, que es el rey de Roma, Constantino vio en el cielo una cruz con un ala luminoso, y con estas palabras que dice: con este signo vencerás. ¿Escuchó eso? No se me vaya a dormir, hermano. No vamos a hacer muy largo, solo vamos a dar lectura, porque estas explicaciones y ya lo tiene nuestro hermano en nuestras manos. Y ahora dice: entonces Constantino inmediatamente mandó a hacer una cruz y lo puso al frente de las tropas, o de las tropas. En efecto, Constantino venció a sus enemigos, o a su enemigo Magencia, rey de Roma. Y entonces, hermanos, dice, y se sentó en el trono romano. Y sentado Constantino entonces en el trono romano, vio que ninguno de sus antecesores ha podido acabar con la cristiandad, a pesar de las grandes persecuciones contra ellos. Entonces Constantino, para poder engañarlos y aprovecharse de ellos, se hizo cristiano. ¿Escuchó eso? No para cosa buena, no es para darle gloria a todo lo que es de Dios, sino para aprovecharse, para engañarlos, para atacarlos, para acabarlos. Porque eso quiere decir, en el año 313, qué terrible. Hay unos dibujos aquí que tal vez se logra apreciar algo por ahí. Qué trabajito de nuestro hermano apóstol. Se ve una cabeza de un personaje ahí que se está refiriendo de Constantino, el emperador romano. Por eso, hermano, es necesario poner atención. Y aunque poquitos, pero guardémonos en la gracia de Dios. Por eso estamos dando a conocer eso. No solamente porque queremos contar historias, porque de nada serviría contar historias que no tienen sentido. Hermanos, en el año 313, Constantino en el trono romano vio que ninguno de sus antecesores ha podido acabar con la cristiandad, a pesar de las grandes persecuciones contra ellos. Entonces Constantino, para engañarlos y aprovecharse de ellos, se hizo un cristiano en el año 313 después de Cristo. Y así fue entonces como el cristianismo católico romano se propagó por el imperio romano y en todo el mundo, y hasta el día de hoy. ¿Acaso no eso es lo que está moviéndose en el mundo como río, como viento, como una gran plaga? Y eso no se termina, eso no se acaba. El hombre malvado. Oye, ¿está escuchando?
y la autoridad máxima. Y la autoridad máxima de la religión cristiana romana es el Papa. ¿Acaso no es cierto? Todos sabemos hasta el día de hoy. ¿Quién gobierna en todo el mundo en la religión romana? Los papas. O el Papa. Y hasta el día de hoy sabemos. Entonces, dice la leyenda que la autoridad máxima de la religión cristiana romana es el Papa. ¿Para qué? Para la propagación de la fe cristiana romanas. Y el edicto de Milán, en el año 313, Constantino declaró que la religión cristiana católica romana es la religión oficial del Estado romano. Religión oficial. Y con estas nuevas doctrinas, entonces, hermanos, de la cruz, da principio la era cristiana romana en el año 313. Y al año 330, ¿por qué? Porque en el año 330, hermanos, Constantino dejó el trono romano al Papa Silvestre, originario de Roma. Y él trasladó su residencia imperial en Grecia, según las leyendas. ¿Está escuchando eso? Pero en esta noche, ¿quién vive para usted? Ay, le doy un fuerte aplauso. Por eso estamos aquí. Queremos saber todas las astucias diabólicas para no darle gloria a esas astucias, para no engrandecer de nada por nada a esas astucias, porque son doctrinas. Eso parece ser que todo lo que este hombre, este emperador Constantino movió, parece ser que todo es del Señor o es de Dios, pero no es de Dios. Es una obra diabólica, obra satánica. Por eso la leyenda nos ayuda, dice: Constantino en el trono romano vio que ninguno de sus antecesores ha podido acabar con la cristiandad a pesar de las grandes persecuciones contra ellos. Pues entonces Constantino, para poder acabar con la cristiandad que sus antecesores no pudieron acabar, se convirtió en cristiano, pero lamentablemente solo para engañarlos y aprovecharse de los pobres cristianos. Diabólica. Torcer la doctrina de Dios es diabólica, porque todos los que tuercen la doctrina no es siervo de Dios de ninguna manera. Por eso estamos dando a conocer entonces las doctrinas, hermano, que hemos venido viendo, y al respecto más claro que hemos venido pintando en el pizarrón para que nos diéramos cuenta, o los que no tenemos esa oportunidad de leer este libro, porque no todos tenemos esa oportunidad. Todos lo tienen, ¿verdad que no? Ni siquiera una hojita tenemos. Dios bendiga a nuestro hermano apóstol por concedernos a nosotros y darnos esta oportunidad de tener este libro en vuestras manos. ¿Para qué? Para despertarnos, para salirnos de una oscuridad. Y mientras nosotros tenemos esa oportunidad de mostrárselas a ustedes. Ahora, con estas nuevas doctrinas de la cruz, entonces da principio la era cristiana romana en el año 313 al 330. Porque, hermano, en el año 330 Constantino dejó el trono romano al Papa Silvestre, originario de Roma, y él trasladó su residencia imperial en Grecia, según dice la leyenda. Entonces, tales como dice el profeta Daniel en el capítulo 11 y verso 28, que dice que el rey del norte regresará a su país con todas las riquezas capturadas en las guerras o en la guerra,
y entonces se pondrá en contra de la santa alianza o doctrina de Dios. Llevará a cabo, y cuando llevará a cabo sus planes, y después volverá a su tierra. ¿Y quién es el que volvió? Después de acabar de atacar y lograr su propósito, ¿quién es el que volvió a su tierra natal? Constantino, el emperador. Entonces, cuando Daniel hablaba en su era profética, no se estaba refiriendo de algo más extraño, sino de estos emperadores. Entonces, las doctrinas de estos romanos, de estos emperadores, ¿es de Dios? ¿Usted qué dice? No es de Dios, es diabólica. No podemos tomar entonces nosotros doctrinas romanas. Y aunque así estemos abandonados, no importa, pero tengamos la doctrina de los apóstoles, de los discípulos, que es Pedro, Pablo, Juan, Felipe, Esteban, hombres que dieron su vida para que algún día algunos oyen el mensaje de ellos. Gracias a Dios, por medio de nuestro hermano apóstol, hemos llegado a conocer el origen de Dios, o el cuerpo personal de Dios. Por eso, hermanos, estamos dando a saber para no volver atrás, porque de ahí venimos. De allá venimos, pero no tenemos una aclaración total. Pero hoy, gracias a Dios, sí estamos descubriendo las artimañas diabólicas. Y por eso estamos dando a conocer. Entonces, hermano, esto es lo que nos dice según la Biblia, Dios habla hoy. Y la Sagrada Biblia 2006, hermanos amados, dice: aquel hombre gobernante imperial regresará a su tierra con muchas riquezas, y su corazón estará siempre en contra del testimonio santo de Dios. ¡Ah, qué terrible! Está escuchando, hermano. Y obrará, dice, inicuamente contra Jerusalén, y se volverá a su tierra. ¿De quién se está refiriendo? De Constantino. Según Daniel 11:28 y la versión de la Biblia, versión Sagrada Biblia 2006. Sigue diciendo, hermano, el profeta Daniel de Constantino, de que el rey del norte descargará, dice, su odio sobre, dice, la santa alianza de Dios, o es decir, sobre los cristianos, y pondrá su pensamiento o doctrina en aquellos que se alejan de la alianza de Dios, para que ya no sirven a Dios, sino a Él. Diabólico. Amén. Porque después de Dios no hay nadie más que sea Dios. Solo hay un Dios, y nadie puede hacerse Dios. Nosotros podemos decir somos sus dioses, pero no somos Dios, porque no somos creador. Amén, hermanos. Él es creador, por eso es Dios. Nosotros podemos decir, hermanos, nosotros somos sus dioses, porque la misma escritura lo dice. No porque queremos estar en lugar de Dios y hacerle un lado a Dios. Pero este hombre sí, porque este hombre trató de acabar con el nombre de Dios personalmente, que él vino a presentar al mundo, y honrarle a este rey romano o emperador romano, que él sea el Señor de este mundo o Dios de este mundo. Diabólica. Por eso, hermano, oigamos, dice, en contra de la alianza de Dios, o es decir, sobre los cristianos, y pondrá su pensamiento o doctrina en aquellos que se alejan de la alianza de Dios, para que ya no sirven a Dios, sino que a Él. ¡Qué tremendo! Pero el verso 31 dice: Roma y sus soldados, o Constantino y sus ejércitos, profanarán el templo de Dios, o el cristianismo, y todos los brazos del rey
quitarán el culto diario a Dios y pondrán el culto abominable y horrible de ellos. Y así fue. Y hasta el día de hoy está así, hermano. ¿Acaso es la doctrina de los discípulos que ha triunfado en todo el mundo? Esto está opacado, quedó a la oscuridad. El que ha venido, hermano, triunfando y pujando es la doctrina romana. Por eso estamos dando a conocer oye, cuando llegue el momento de las persecuciones contra el pueblo santo, un poco, nada más recibirán la ayuda de Dios. Y todos se unirán al Rey del Norte, pero lo harán solo por intereses personales. Y es cierto, es muy poco los que se acercan a la alianza de Dios, que es santa. Es como ahorita, apenas en Izapa solo somos nosotros. Ahí los demás, pues lo sentimos mucho, pero ahí no obra Dios. Así mero, cuando llegue el momento de las persecuciones contra el pueblo santo, un poco nada más, o son pocos nada más los que recibirán la ayuda de Dios. Y todos se unirán al Rey del Norte, pero lo harán solo por intereses personales, de las riquezas que el rey otorga para que lo sigan. Verso 34. Pero los verdaderos pueblos de Dios serán perseguidos por él, pero en las pruebas el pueblo de Dios son entonces purificados y perfeccionados hasta que llegue el momento del final. Qué bonito, en las pruebas ellos se purifican. Qué interesante. Oye, dice, pero los verdaderos pueblos de Dios serán perseguidos por él, o sea, por el emperador romano. Pero en las pruebas el pueblo de Dios se purifica, o son purificados y son perfeccionados hasta que llegue el momento final de aquellos que ya han sido señalados o escogidos, o es decir, de los 144,000 judíos y gentiles, incontable, desde el año 34 al 313. Qué importante. ¿Tú estás despierto? Vamos a leer otro poquito. El verso 36, hermano, el rey del norte, es decir, Constantino, hará que todo lo que se le antoje, y será tal su orgullo, que se creerá superior a todos los dioses o reyes, y dictará doctrinas terribles para ofender al verdadero Dios en sus enseñanzas, y todo le saldrá bien. Y porque así fue, todo le saldrá bien, dice, y así fue, y así está hasta el día de hoy. Verso 39. Y a todos los que adoren a este rey, es decir, a Constantino, él o Constantino les hará grandes honores y les pondrá en puestos importantes, y les dará tierra y casa como recompensa de adorarle a él. Eso fue, así fue como tantos cristianos se aliaron en esta nueva doctrina. Por eso pongamos atención. Ya solo voy a terminar este de aquí y ahí la dejamos, pero hermano, es importante ponerle atención. Esto dijo Daniel, pero ahora la historia de la iglesia romana católica dice que el cristianismo romano se transformó en una religión oficial del imperio romano. Eso dice la historia. No lo estamos inventando nosotros o está inventando el hermano, sino que así dicen las historias. Y nosotros solo estamos dando a conocer, estamos dando lectura para que nos demos cuenta. La historia de la iglesia católica romana dice:
dice que el cristianismo romano se transformó en una religión oficial del Imperio Romano. Y mucha gente entró a la iglesia romana católica porque el emperador Constantino regaló tierra y varias casas y edificios y palacios a las comunidades cristianas romanas. Y el Papa en el año 314 al 335, Silvestre, originario romano, estableció su residencia en el palacio de Letrán, obsequio del emperador Constantino. Asimismo, Constantino empezó la construcción de grandes templos y basílicas como San Juan de Letrán y San Pedro en Roma, y entre otros más. Y en Palestina el emperador Constantino construyó el templo del Santo Sepulcro de Jerusalén y el gran templo de la Basílica de la Navidad de Belén, para darles trabajo a todos sus fieles. ¿Escuchó eso? Para darles trabajos a todos sus fieles, así de esta manera. La iglesia romana católica pasa de ser perseguida por el Imperio Romano, de ser privilegiado por él mismo. Desde entonces, la iglesia pobre, que solo celebran culto en catacumba, pasan a ser ricos al ser la iglesia de las basílicas romanas. Y una iglesia pobre y ser rica por el emperador Constantino. Una iglesia débil, pero se hizo fuerte y poderoso porque entró la riqueza y el poder romano en la iglesia de Jesús. Porque el profeta de Galilea, es decir, el Papa Silvestre, originario de Roma, el clero en aquel entonces escala posiciones y privilegios en la sociedad romana, el cual el Papa Silvestre viene a ser el emperador espiritual de Roma. Escuche bien, espiritual pero de Roma. Eso pongámosle atención. Llegó a ser el emperador espiritual al de Roma, vestido de ropaje especiales y gobernado a la cristiandad romana desde un trono romano. Y todos los obispos de la iglesia son vestidos como príncipes, porque todos de la iglesia viven en palacio, porque la iglesia romana asume el poder imperial romano. Esto dice la leyenda, como profetizó el profeta Daniel. ¿Escuchó eso? Mas los cristianos, los predicadores, pobres, desnudos, sin tener que comer, dice la escritura, pero ellos se gozaban y disfrutaban de todas las riquezas. Pero hermanos, esto vamos a continuar, ya que tenemos muchas leyendas presentes acá, pero la hora se nos va a ir. Pero estamos hablando estas historias, ¿para qué? ¿Para qué nos interesa a nosotros todas estas leyendas? Para que despertemos de todas las influencias que está hoy moviéndose, o las doctrinas que se mueve alrededor nuestro. Todas estas doctrinas no vienen de Dios. Yo les digo, no viene de Dios. Entonces, ¿de dónde vienen todas estas doctrinas que se mueven, hermano, con tanto poder? Viene de Satanás. Si es romano, es diabólica. Si es de los judíos, cristianos, que fueron fieles en el nombre de Jesús, entonces es de Dios. Amén. Y si no, es diabólica. Así de que pongamos atención, ya que ahora dice, escuche entonces una leyenda. Y esas leyendas nos interesa saber, pero son muy grandes. Vamos a dejarle para la próxima. Si el Señor así nos lo permite, nosotros afiancémonos a Cristo, estrechémonos de las manos y sigamos adelante en Cristo Jesús. Dios les bendiga y hasta la próxima. El tiempo a nuestro hermano apóstol.